Hoy estamos con Maylén García, Marisa Miodowski y María Eugenia Lago. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas Bien. tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes. Bueno, antes de comenzar y ya pasarles la palabra a María Eugenia y a Marisa, las voy a presentar porque la verdad que tenemos por delante un seminario de lujo con ellas. María Eugenia Lago es licenciada y profesora de Sociología y magíster en Demografía Social, y actualmente es la subdirectora general de Estadísticas Sociodemográficas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene una larguísima experiencia en la Dirección General de Estadística, en la que ha ido pasando por distintas dependencias, áreas y jerarquías, así que sabe muchísimo de estadística. Y Marisa Miodowski es politóloga especializada en políticas públicas con enfoque de género. También tiene una maestría en desarrollo internacional sustentable de la Escuela de Heller de Política Social de la Universidad de Brandeis en Estados Unidos. Ha participado en distintas áreas también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ese tiempo que es consultora y acompaña procesos de producción de estadística. Es también docente en la Universidad de Tela sobre datos y políticas públicas con perspectiva de género, y ambas han trabajado muchísimo en el sistema de indicadores de cuidado, en el que hoy nos van a estar presentando, hablando y contando, así que muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. Bueno, gracias a vos, Maylén, por la presentación, y al instituto y a Karina por invitarnos y por dejarnos siempre transmitir, contar y compartir todas las experiencias que hemos transitado y que entendemos que pueden replicarse y que podemos nutrirnos de otras contribuciones para mejorar inclusive más todos los productos. Marisa, ¿querés decir unas palabritas iniciales? No, empecemos así usamos bien el tiempo de la clase para conversar sobre el tema y escuchar a los y las participantes sobre lo que también tengan ganas de preguntar y aprender. Bueno, hoy nuestra idea es explicarles un poco cómo es, durante estas 3 clases, explicarles un poco a ustedes cómo es que de alguna manera nosotros construimos el sistema de indicadores de cuidados. El sistema de indicadores de cuidados es uno de los sistemas de indicadores que tiene la Dirección General de Estadísticas, entre otros, porque también tenemos nuestro sistema de indicadores de género, que fue como el precursor. Tenemos un sistema de indicadores demográfico también, y tuvimos un sistema de indicadores durante la pandemia para poder dar cuenta, con perspectiva de género, para dar cuenta del impacto que tuvo la pandemia en los diferenciales por sexo en algunos de los ámbitos de la vida cotidiana, de la salud y del trabajo. Si querés pasamos a la próxima diapositiva. El objetivo entonces sería poder entender un poco cuál es el marco conceptual que nos ayuda a nosotros a ordenar un sistema de indicadores. Un sistema de indicadores, y me voy a detener un poquito acá, es una manera de ordenar los datos, ordenar los indicadores, para que esos indicadores con algún sentido nos puedan contar una historia, nos puedan hablar de determinadas variables, de determinadas problemáticas, y que nos puedan decir cuál es su grado de evolución, su diagnóstico de qué es lo que falta, de qué es lo que se necesita, tanto a nivel de lo que se necesita y es necesario que la gestión lo tenga en cuenta, como qué es lo que se necesita desde un punto de vista de la producción de los datos también, porque a veces se tienen limitaciones respecto de qué datos nosotros necesitamos construir y todavía no tenemos construido para poder dar cuenta de determinados fenómenos que envuelven la problemática o la temática que nosotros queremos abarcar. Luego lo que nosotros vamos a tratar en las sucesivas reuniones, hoy nos vamos a dedicar entonces al marco conceptual, o sea,
cuál fue el orden que de alguna manera nosotros elegimos para presentar los indicadores, que creemos que le da sentido a ese conjunto de indicadores. Y en las próximas clases, los venideros encuentros, lo que vamos a hacer es conocer o ponerlos en autos de cómo fue el proceso de construcción de esos indicadores, y después lo que vamos a ver es qué potenciales usos tiene y cómo podríamos nosotros mejorarlo y todavía reutilizarlo más al servicio de generar información, investigación y o gestión pública. Si querés, saltamos a la próxima diapositiva. Bueno, ¿cuáles de alguna manera fueron, digamos, los propósitos o los objetivos que se tuvo con el sistema de indicadores? En alguna medida, digamos, se los voy a hacer un poquito más amena, estos 5 puntos que están acá, los voy a hacer como un relato. Ustedes piensen que nosotros veníamos trabajando el sistema de indicadores de género, y digamos, uno de los temas que sobresalen y una de las fuentes principales para el sistema de indicadores de género fue la encuesta de uso del tiempo, que nos da cuenta a nosotros de las diferencias que hay entre varones y mujeres en la dedicación que se tiene básicamente a las tareas domésticas, pero una de la gran parte del trabajo no remunerado es el cuidado. Entonces Marisa, que en ese momento estaba en la Secretaría General, digamos, lo que venía pensando es que se podría generar desde el gobierno de la ciudad una herramienta que pudiera darle a los vecinos la capacidad de identificar claramente dónde existían distintos dispositivos de cuidado. En esa reflexión, digamos, de cómo nosotros poder generar una herramienta para que el vecino de alguna manera satisfaciera más rápidamente sus necesidades, empezamos a pensar en qué datos estadísticos teníamos nosotros para poder dar cuenta de la producción de cuidados, de la necesidad de cuidados y de la demanda efectiva de cuidados. Entonces es ahí como que surge esta idea de decir, bueno, nosotros tendríamos que poder dar cuenta de lo que nosotros vamos a llamar organización social del cuidado, que después lo vamos a ver más en detalle, cuáles son las variables que intervienen en la organización social del cuidado. En esa idea decimos, bueno, algo que viene con este planteo es quiénes dan los cuidados, quiénes brindan el cuidado, quiénes demandan y quiénes necesitan cuidado, cómo nosotros entonces podemos tener indicadores de esto que vamos a llamar oferta y demanda de cuidados, y cómo esto puede de alguna manera empezar a generar una conversación pública, o cómo esto puede generar de alguna manera la motivación de la preocupación del cuidado, sobre todo de algunas subpoblaciones que por las características demográficas de la ciudad de Buenos Aires van a ser muy relevantes y son ahora relevantes. Y en este sentido, un ejercicio que mencioné es, bueno, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son las fuentes de información que nos estarían faltando para poder dar cuenta de algunos fenómenos que con lo que tenemos, o con la producción estadística que tenemos, aunque tenemos un gran acervo estadístico, no estamos pudiendo satisfacer? Y fueron como los objetivos que creo que cumplimos, y que bueno, claramente siempre las cosas se pueden mejorar, y que seguramente con los años y con las distintas encuestas que estamos realizando este año, vamos a poder contestar de manera más profunda y abarcativa. Si quieren, vamos a la próxima diapositiva. Entonces, para hablar de un marco conceptual de un sistema de indicadores de cuidado, lo que nosotros primero nos tendríamos que empezar a preguntar es, ¿qué entendemos por cuidado?
Y entonces, a pesar de que ustedes ya tienen acá como 2 adelantos de qué puede ser el cuidado, yo les pregunto a ustedes, porque el cuidado es algo que nosotros hemos recibido en algún momento de nuestra vida, pues llegamos adultos, alguien nos ha cuidado, y seguramente hemos brindado cuidado. Entonces, yo creo que el cuidado es algo que nosotros conocemos, por lo menos desde la experiencia personal, intuitivamente. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué creen ustedes que es el cuidado? Si quieren participar, pueden levantar la manito y podemos ir conversando un poco acerca de estas ideas que ustedes tienen. ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Nadie fue cuidado? Ahí, Sí, ahí levantaron la no mano, a ver, sé. espera. Ahí Welcher, creo que ya puedes hablar. Sí, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, digamos de una manera muy subjetiva, pienso que el cuidado pues es una labor que es necesaria y que cruza toda la vida, transversal toda la vida del ser humano, ¿no? Entender el cuidado es como que ver todas esas necesidades que están intrínsecas, tanto no solamente como lo planteas tú desde la niñez y las personas adultas, sino también como el cuidado de tradiciones, culturas. Por ejemplo, todo aquel que tenga miedo es porque tiene un sector de cuidado. Y ver el cuidado como un concepto es también darse la oportunidad de que es una colcha de retazo, es decir, el cuidado como concepto tiene unos significados, unos significantes y digamos, una variable que solamente significa para un sector en específico, por ejemplo, para las comunidades que están asentadas desde un enfoque étnico, para las comunidades negras, comunidades indígenas, el cuidado puede ser muy, digamos, muy conflictivo frente a esas, digamos, como visiones que recrean dentro de una comunidad. No sé. Muy bien. ¿Qué? ¿Guadalupe? No tengo. Ya creo que puedes Ahí te hablar. estamos escuchando, ¿eh? Sí. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, creo que son muchas cosas. En principio está bueno pensarlo desde esta visión de derechos, ¿no? Como es un derecho que todos y todas tenemos a ser cuidados y al autocuidado también, ¿no? Me parece que eso también es súper importante pensarlo desde el lado desde una responsabilidad sobre uno mismo también para después poder brindar cuidado a otros, a otras y a otros. Me gusta pensarlo como un derecho que todos tenemos. Además de como un trabajo, ¿no? Que me parece que son esas cosas que están muy invisibilizadas cuando se habla de cuidado. Muy bien, gracias. Paula. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí, el cuidado, si lo vemos en el marco de la pandemia, fue muy importante en la comunicación con el vecino, ¿no es cierto? El cuidado primero de la escucha que necesitaba el vecino y después a partir de esa escucha, en qué lo podíamos abordar. Desde la experiencia personal, estamos, al menos, la parte socioeconómica, ¿no? El tema de la salud, y ayudarnos con el tema de la higiene, por ejemplo, ¿no? Los cuidados, los primeros cuidados de la higiene en época de pandemia, cuando no se sabía mucho cómo abordar la temática, el contexto. Bueno, sabíamos que era lavar las manos, alcohol, ¿no? Bueno, todas esas cosas en ayuda del vecino, aportándole esa información, y bueno, acercándole en la medida que uno podía las herramientas, algodón, gasa, barbijo y esas cosas. Cuidados en contexto de pandemia, cuidados tenemos desde el día del nacimiento, porque siempre esperamos de un otro, necesitamos de un otro para crecer, para subsistir. Bien. Y ahí, esto último que dijiste, para crecer, para subsistir,
digamos, va a enganchar un poquito esta reflexión y esto que empezó siendo, empieza y es la base de nuestro sistema de indicadores, ¿no? O sea, uno podría pensar que el cuidado puede llegar a ser solamente la crianza y la educación de los niños, y de pensarlo desde ese lugar, o pensarlo como una variante un poco más amplia, que es todas las acciones necesarias para la reproducción de la vida. ¿Sí? Esto de qué es lo que lo que la gente necesita, quienes necesitan para reproducir. O sea que eso va desde la gestión de la vida cotidiana, de ciertos trámites, llamar al médico, ir y comprar la comida, hacer la comida, ayudar a alguien a higienizarse, darle la comida, vestirlo, plancharlo, todas estas actividades que tienen que ver con cuestiones, proveer, comprar, solventar, digamos, solventar necesidades, todas estas acciones que permiten la reproducción de la vida y básicamente de lo que uno podría llamar la fuerza de trabajo, que después se va a incorporar al trabajo remunerado, al mercado de trabajo, en el ámbito de lo que no sería digamos, el mercado en sí, sino que es la vida cotidiana, en la vida cotidiana de la gente. Entonces, un trabajo, o sea, la población no puede reproducirse sin ese bonus track que le da el cuidado, que tiene que ver con la reproducción. Y ahí también viene el autocuidado, porque el autocuidado, digamos, implica determinadas cuestiones, tomo lo de Guadalupe, que de alguna manera permiten que esas personas puedan seguir brindando cuidado. Una persona que no está en condiciones de brindar cuidado no está permitiendo de alguna manera generar una red, un encadenamiento de cuidados que permitan la reproducción de las condiciones materiales de vida. Entonces, si ustedes ven en cuál es nuestra definición, nosotros decimos es un conjunto de actividades, procesos, relaciones interpersonales, mediante las cuales las personas son directa o indirectamente producidas y mantenidas en la vida cotidiana, o de la manera puntual que lo necesiten, materialmente, psicológicamente, afectivamente, cognitivamente, de manera intergeneracional o intrageneracional, hacia adentro, entre las generaciones, padres, hijos, abuelos, ¿verdad? O entre las mismas generaciones. Digo, también hay cuidado entre parejas, entre amigos, entre grupos de personas que de alguna manera van a entrar en esto que es la red de cuidados, que va a integrar lo que nosotros vamos a llamar la organización social del cuidado. Nosotros cuando hicimos, si quieren pasamos a la próxima diapositiva, cuando nosotros trabajamos en el sistema de indicadores de cuidados, tuvimos como 2 asesoras, una fue María Ángeles Durán y otra fue Valentina Perrota, una es uruguaya y otra es española, y la definición de María Ángeles es que es la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno, y ahí se enganchan los dos condimentos que mencionaron hasta ahora. Contiene actividades de transformación directa del entorno, pero también actividades de vigilancia que principalmente requieren disponibilidad y resultan compatibles con otras actividades simultáneamente. Es así, cuidamos y somos cuidados en simultaneidad con otras actividades. Puntualmente también, ¿cuál? Las actividades que son dedicadas al trabajo remunerado también. ¿Sí? El cuidado muchas veces es un trabajo no remunerado, también podemos ir a comprar cuidado del mercado, eso ya lo vamos a ver, pero de alguna manera esas pueden ser paralelas. Es decir, lo que vamos a ver es que en la división de tareas dentro de los hogares, el cuidado generalmente forma parte, o en la mayoría de los hogares, forma parte de una tarea constante que se hace en conjunto y en simultaneidad con otras tantas tareas más.
Bueno, cuando nosotros pensamos en esta definición, nosotros vamos a un marco conceptual en donde de alguna manera lo que se está planteando es cuál es lo que se denomina el diamante del cuidado, y ese diamante del cuidado es de alguna manera una forma de poner quiénes son los actores que brindan cuidado. Ustedes lo van a ver en los vértices, ¿sí? Que es el Estado, el mercado, los hogares y las organizaciones sin fines de lucro, y quiénes son las principales subpoblaciones que son, de alguna manera, población objetivo de ese cuidado. Aunque, de alguna manera, no necesariamente esas subpoblaciones, o sea, población en edad activa plena también, digamos, puede estar necesitada. O sea, si yo, de alguna manera, estoy en pareja y le plancho la camisa a mi marido y le hago la comida a mi marido, también lo estoy cuidando, y no necesariamente él es población mayor o tiene discapacidad o es un niño, ¿sí? Sin embargo, estoy brindando cuidado. Lo que pasa es que existen distintos niveles de cuidado, distintas necesidades de cuidado, y poblaciones que pueden a su vez necesitar cuidado, pero también brindar cuidado. Esto es algo que después lo vamos a también profundizar un poquito más. Si quieren pasamos, este grafiquito se entiende. No sé, Marisa, si querés que entremos en quiénes son los proveedores. Dale, ahora entramos en eso, pero ahí Fernando hace una pregunta en el chat que me parece que está buena abordarla en esta instancia, que dice lo siguiente. No sé si Fernando querés desmutearte y ampliar o la leo yo. Fernando, si querés, levanta la mano para eso, así te desmuteamos, porque no me aparece a mí rápido en la pantalla. La pregunta dice, cuidar y producir se vinculan bien. La dificultad la tengo con el cuidar y la fuerza de trabajo. Es decir, el cuidar y productividad versus convivencialidad. No sé si apareció Fernando por ahí, que quiere ampliar un poco. Ahí debería poder... Ah, Ahí, a ver, ¿se escucha? Sí. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, un poco la dificultad que vengo teniendo es con esto, o sea, hay una dimensión gratuita del cuidado, y entonces ahí donde me cuesta, por ahí con las herramientas que uno tiene de gestión y que está enfocada en productividad, cómo poder adaptar todo eso a un índice o a unos indicadores que contemplen esta dimensión de gratuidad del cuidado, como para poder gestionar esa fuerza de trabajo. Fernando, no termino, a ver, por ahí yo no termino de entender bien. O sea, el cuidado, uno puede cuidar, y como no puede, o sea, si vos lo que me decís es, ¿cómo yo mido el cuidado gratuito? ¿Esa es la pregunta? O sea, el cuidado que compro lo puedo medir, porque puedo saber cuánto se paga por eso. Lo que no sé es cómo medir aquello que no se paga porque no entra dentro de la economía de mercado. O sea, por ejemplo, si yo, que soy abuela, voy y cuido a mi nieta, y entonces, ¿cómo mido ese cuidado? ¿Esa es la pregunta? Habría que desmutear a Fernando, sí, pero, ya ahí. pero me parece que va por ese lado. Tal cual. Bueno, Ah. Fernando, bueno, mirá qué bueno la pregunta que haces, me encanta, porque me da pie para contestarte de cuáles son las formas para medir, o sea, para medir justamente esto. Una de las encuestas, uno de los tipos de encuesta que realmente miden esto, y aparte, digamos, no me quiero ir muy, o sea, me entusiasma tanto la pregunta que no sé por dónde empezar a contestarte. Hay un tipo de encuestas que se llaman encuestas de uso de tiempo, ¿sí? Que nosotros ya hicimos una en 2016, y ahora este año justo vamos a hacer nuestra segunda onda. Esas encuestas lo que hacen es
preguntarle a las personas, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires la hace con esta metodología, por el diario de actividades del día de ayer. Entonces existen unos nomencladores de esas actividades que lo que nos van a decir es cuánto tiempo le dedicaron a esas actividades. Y entonces van a clasificar esas actividades, y justamente las actividades de cuidado y de trabajo doméstico van a quedar clasificadas con algunos códigos que nos permiten a nosotros dos cosas. Saber, uno, qué porción de la población participa en tareas de cuidado y en tareas domésticas, y el otro punto es cuánto tiempo le dedican con y sin simultaneidad a esas tareas. Entonces, eso después pasa por un proceso económico que nos permite a nosotros valorizar ese tiempo. Y al valorizar ese tiempo se calcula algo que es la cuenta satélite de trabajo no remunerado, que entra dentro de lo que es el producto, ¿sí? Entonces, uno puede decir cuánto del trabajo total, que es remunerado y no remunerado, corresponde al trabajo no remunerado, y quiénes, de alguna manera, son los principales, o somos las principales protagonistas de ese trabajo no remunerado, que en parte es trabajo de cuidados. Entonces existen herramientas específicas para la medición de ese cuidado, ¿sí? Que son estas encuestas. Son encuestas muy específicas, muy onerosas, pero que de alguna manera brindan una información muy interesante. La ciudad tiene calculada ya la cuenta satélite de trabajo no remunerado del 2016, es el 13% del producto, y el 70% corresponde a las mujeres. O sea, de ese porcentaje, el 70% lo generan las mujeres. Es un dato súper interesante, pero bueno, existe eso. Lo que sí se sabe es, en función de dos mediciones anteriores, que de alguna manera, si bien en el trabajo de cuidado las protagonistas son las mujeres, cada vez más los varones van participando en el cuidado y en tareas domésticas, todavía no hay un tiempo parejo, las mujeres le dedican más tiempo que los varones, pero de alguna manera los tiempos fueron cambiando, y de alguna manera esto se va, digamos, la cultura entre varones y mujeres para las actividades de cuidado y de reproducción de la vida cotidiana fue cambiando y va cambiando. Va cambiando por esta cuestión también, ¿no? Que después ya lo vamos a ver también un poquito más en detalle, de la perspectiva, que ya lo he mencionado, con esta cuestión de la perspectiva de los derechos, en donde también, de alguna manera, la posibilidad de darle el espacio a los varones de también cuidar, tiene que ver con empezar a tomar algunas medidas puntuales que por ahí, digamos, hasta el momento no se habían tomado. Sí, Luis, tenías una pregunta. Estás muteado todavía. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bien, no, un poco quería saber, yo supongo que en la próxima encuesta los números tienen que cambiar, porque yo creo que la pandemia fue medio como un quiebre, ¿no? En el cuidado familiar con respecto a los varones y a las mujeres. Me parece que esto es un poco como el home office, ¿no? No se quedó del todo, pero dejó su secuela, y yo creo que tanto como el trabajo a distancia como el cuidado por parte del varón en la casa, yo creo que evolucionó diferente, ¿no? Bueno, esperemos que los resultados de la encuesta de uso del tiempo nos den una tasa de participación equivalente al de las mujeres, y probablemente nos arrojen que los varones se dedican más tiempo que en la medición anterior. Seguramente eso va a pasar porque ha habido un cambio de datos. Lo que esta encuesta por ahí no nos puede decir de manera muy detallada es cómo es la división
de las tareas hacia el interior del hogar. Sí lo sabemos en los grandes números, varones, mujeres por un lado, por cómo está hecha la encuesta. Pero nosotros el año pasado hicimos otra encuesta, que es una encuesta de generación y género, que van a estar subidos los resultados prontamente, va a estar subida la base, en donde sí se preguntó por la división de las tareas, por el nivel de satisfacción que tienen los integrantes de los hogares con esa división de tareas, bueno, y con muchos otros temas más que tienen que ver con comportamientos y hábitos en función de los cambios que se fueron sucediendo a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y que son sumamente interesantes. Sí, el INDEC publicó una encuesta el año pasado sobre los datos de uso del tiempo. La encuesta que hizo INDEC de uso del tiempo es una encuesta que está inspirada en la nuestra. Nosotros la hicimos en 2016, INDEC la hizo en 2021. O en 2020, no sé si en plena pandemia también, no, ya no recuerdo bien. Básicamente tiene, digamos, es la misma metodología. El único problema que tiene la encuesta es que la muestra no permite identificar las distintas provincias y los comportamientos a provincias, sino que es por regiones. Entonces la ciudad de Buenos Aires está junto con la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí hay como una mezcla un poco importante en cuanto a que por ahí la provincia de Buenos Aires o el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires no son exactamente de la misma manera. Digo, la encuesta es como la nuestra, de hecho nosotros le hemos brindado al INDEC todo nuestro know-how, por así decirlo, para que se pudiera hacer a nivel nacional. No pudimos llegar a un acuerdo por ahí de hacer solo ciudad para juntarlo, pero bueno, no importa, la ciudad tiene la posibilidad de llevar adelante su propia encuesta. Bueno, le voy a dar la palabra a Marisa, si no nos extendemos mucho y terminamos en horario. Bueno, gracias María Eugenia. Igual están muy buenas las preguntas que van haciendo porque nos van ayudando a clarificar algunas de las cosas que nosotros también teníamos estas dudas cuando empezamos a construir este sistema de indicadores. Y una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿quiénes proveen el cuidado? Algo acá empezamos a hablar, pero también decidimos basarnos en un marco conceptual, en una teoría que nos permita organizar los datos que tenemos en esta distribución e identificar estos actores. Y para eso utilizamos un concepto que se llama el diamante del cuidado, donde hay 4 vértices, si quieren pasamos a la próxima diapositiva, donde ahí lo ven, al diamante, donde tiene 4 vértices y en cada uno de esos vértices hay un actor principal de provisión de cuidado. Y cuando estos actores se relacionan entre sí, generan lo que vamos a ver más adelante, que es la red de los cuidados. En el vértice superior de esta pirámide está el Estado. Y ahí me gustaba mucho la definición de Guadalupe, que decía que cuidar es un derecho, y ser cuidado es un derecho. Los derechos, como todos sabemos, son garantizados por los estados. ¿De qué manera? A partir de diferentes acciones. Por un lado, por la regulación, ¿no? Hay leyes que regulan quiénes y cuándo y cómo tienen ese derecho a ser cuidado y a cuidar, ¿no? El derecho a cuidar está, por ejemplo, materializado por las licencias para cuidar, las licencias de nacimiento, de maternidad, de paternidad. Y cuidar es una obligación, sí señora, como dice ahí María Estela María. Otra forma que tiene el Estado de ofrecer estos servicios de cuidado y garantizar el derecho de cuidar y ser cuidado es a través de la infraestructura. Y acá, por ahí los ejemplos más concretos son las guarderías, los servicios de cuidado para niños, niñas y adolescentes, los geriátricos para personas mayores. La tercera forma que tienen los estados de garantizar estos derechos es a través del financiamiento.
¿no? Otorgando presupuesto, asignando presupuesto para que esos servicios funcionen, pagando los sueldos de los y las cuidadoras, con las contribuciones a la seguridad social que permiten después que las personas puedan tomar esas licencias para cuidar a sus hijos, a terceros, a quienes necesitan el cuidado. Otro vértice de esta pirámide, pasamos a la próxima, por favor, está dado por los hogares. Y acá está el tema que decía, ahí se me fue el nombre de la persona que hizo la pregunta sobre el cuidado no remunerado, el cuidado gratuito que dijo, ¿no? Como eso tiene ¿cómo lo medimos? ¿Cómo se identifica ese cuidado? Y ese cuidado, como bien dijo María Eugenia, es no remunerado, lo que no significa es que no tenga un valor. Y adentro de los hogares se dan diferentes dinámicas. Esto que llamamos la división sexual del trabajo, al que también María Eugenia daba algunos datos, adelantaba alguna información donde las mujeres adentro de los hogares tienen mayor carga de cuidado, están cuidando más que los varones. Y cuando hablamos de mujeres, no solamente hablamos de mujeres en relación a sus parejas, sino también hay una división intrageneracional, y cuando hablamos de hermanos y hermanas, generalmente son las niñas las que están más a cargo del cuidado de la casa o del resto de los familiares, y también en el cuidado intergeneracional existe esta división sexual del trabajo. Y está el tema que ella también mencionaba, el de las abuelas, ¿no? Son las abuelas las que están cuidando y asignando un montón de tiempo a la reproducción de la vida que hablábamos al principio, que es esta definición del cuidado. Ahora les voy a copiar en el chat un link a un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, donde midió la cantidad de tiempo que cuidan las abuelas en México. Y ahí hizo en base a datos de ese país, demostró que estas abuelas cuidan tanto que cuando alguna de ellas fallece, las probabilidades de las mujeres de la sociedad mexicana de conseguir un trabajo caen en un 12%. Y también lo cuantificó y mostró que cuando la cantidad de niños, niñas y adolescentes a cargo de las abuelas es muy superior a la cantidad de las escuelas en México. Entonces, acá esta división sexual e intrageneracional está jugando un rol muy significativo, y este trabajo gratuito que decía Luis, me parece que era, o Eduardo, no me acuerdo el nombre de la persona que lo dijo, está jugando un valor económico muy, muy grande cuando se lo puede cuantificar y medir. Vamos a la próxima slide, por favor. El otro vértice de esta pirámide del cuidado, el diamante del cuidado, está dado por el sector privado, el mercado, que ofrece que juega un rol de diferentes aristas. Por un lado, ofrece servicios, ¿no? Y están los geriátricos privados, las guarderías privadas, pero al mismo tiempo emplea, ¿no? Es el que contrata a trabajadores y trabajadoras que están a cargo de ofrecer los servicios de cuidado, y también tiene sus propias regulaciones, sus propias normas y prácticas para que las personas que trabajan adentro de esas organizaciones con fines de lucro, que son las empresas, puedan cuidar. Y del otro lado de la pirámide del diamante del cuidado, pirámide del cuidado, está la comunidad, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, que son muy diversas, que varían en la ciudad de Buenos Aires en relación a la Argentina, de la Argentina en relación a diferentes países del mundo, y que también ofrecen servicios de cuidado.
Acá ya dos personas hablaron mucho de lo que pasó en la pandemia con los cuidados y cómo se pusieron en evidencia todos los cuidados que se necesitaban, no solamente sanitarios, sino del apoyo social y emocional que dijo ahí Paula. Bueno, las organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires jugaron un rol muy significativo ofreciendo estos servicios de cuidado, a través de la organización de comedores, a través de la gestión de los vacunatorios, a través de la difusión de información y prácticas de cuando estaba el momento del aislamiento y demás. Entonces, estos 4 actores proveen de diferente forma y con diferentes recursos cuidados. ¿A quiénes se los proveen? ¿Quiénes son los que reciben esos cuidados? Como hemos venido hablando, son un montón de personas, pero nosotros los hemos agrupado para la construcción de este sistema de indicadores de cuidado en 3 poblaciones específicas. Pero antes de hablar de eso, por ahí María Eugenia quiere contarles un poco de cómo se da esto que yo hablaba de la red de los cuidados y la interrelación que se generan entre estos 4 actores de la pirámide. Y si vamos a la próxima diapositiva, ustedes van a ver que este cuadro, que tiene, digamos, los 4 vértices del diamante del cuidado, nos sintetiza un poco lo que Marisa nos ha estado explicando. O sea, como ven ustedes, el Estado regula, financia y delega, y también es, de alguna manera, un actor que brinda cuidados, ¿sí? Los delega y los regula en el ámbito del mercado. O sea, cuando digamos, nosotros decimos, bueno, el Estado regula, ¿a qué se refiere? Bueno, establece las normativas y el modo, el marco en el que se va a dar el cuidado. Por ejemplo, cuando hablamos de jardines de infantes privados, bueno, son de gestión privada, pero las pautas de ese cuidado las genera el Estado y las regula el Estado y las controla el Estado. Lo mismo que en las residencias de larga estadía para población mayor. Lo mismo, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece determinada normativa y reglamentación. Después, de alguna manera, esos servicios que brinda, que ustedes lo ven ahora, delega, en el medio ustedes van a tener esto de cuáles son los servicios de cuidado que le brinda a quienes, le brinda a los hogares, ¿sí? Y también, digamos, de alguna manera, empresas y asociaciones sin fines de lucro también van a ser demandadas y van a poder brindar cuidado. Y adentro de los hogares, ustedes van a ver que en este cuadro nos grafica muy bien otra cosa, que es la división de las tareas hacia el interior del hogar, de quienes cuidan, ¿sí? Quienes van a participar más en esa gestión y en esa acción de cuidado, y también esto de cómo a veces los hogares se nutren del cuidado de otros hogares. Esto cuando decimos, bueno, los abuelos, los tíos, los vecinos, los amigos, en este caso, porque no siempre estamos pensando que uno cuida a otro más chiquitito o uno cuida a otro mucho mayor, sino entre las personas mayores también se cuidan, entre ellos también se cuidan, porque hay redes de cuidado. O sea, un grupo de amigas mayores que se encuentran en un centro de jubilados, se llaman, se preocupan las unas por las otras, se acompañan al médico, se acompañan a hacer las compras, se aconsejan, se dan compañía, ¿sí? Se brindan soporte afectivo, también se cuidan. Esto es la red del cuidado, y a su vez esta red del cuidado va a tener diferencias en función de la estructura social en la que se encuentren las personas. Hay hogares que pueden comprar con mayor facilidad cuidado en el mercado, que tienen una red importante
un capital social que les permite abastecerse de cuidados y abastecerse de recursos para cuidados que otros hogares no tienen. Entonces, bueno, el desafío es poder de alguna manera, como en todo, ¿sí? como en muchas otras temáticas, o sea, como en el ámbito educativo, como en el ámbito de la salud, poder de alguna manera brindar un estándar de cuidado que no solamente, que la población no entre en déficit y que esto le impida, digamos, reproducirse en función del lugar desde donde parten, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la educación, lo deseable es que independientemente del lugar de donde se parta, todos tengamos la posibilidad de educarnos y de poder seguir creciendo en función de nuestro libre albedrío y voluntad para seguir educándonos y acceder a distintos beneficios que nos da la educación. Lo mismo con lo del cuidado, o sea, el perder red de cuidado nos va a quitar a nosotros posibilidades sociales y materiales y de acceso. Y eso es un empobrecimiento, ¿sí? El empobrecimiento, o sea, no tener tiempo para autocuidarse, no tener tiempo para cuidar, no poder recibir cuidado, nos merma las posibilidades. Entonces, bueno, el gran tema es este, ¿sí? ¿Cómo poder satisfacer un piso de cuidado que iguale condiciones? Y esto es como lo muy complejo en una sociedad, sobre todo como la de nuestro país y en muchos casos de América Latina. Pero bueno, digamos, la idea es poder visualizar estas dificultades para que esto forme parte de la conversación y de la preocupación por lograr un mejor estándar de vida a partir de esto, ¿no? Si quieren, seguimos. Ahí me parece que Luis tiene una pregunta, te la tomo y después me meto con las poblaciones receptoras de cuidados. Dale, Luis. ¿Me escuchan? Sí. Sí, por lo expuesto hasta ahora, digamos, tenemos una noción que el cuidado es un hecho multidimensional, ¿no? Porque no abarca una sola dimensión. Yo creo que de todas maneras, acá también entraría un poco lo que es la teoría de la capacidad de Amartya Sen, ¿no? Donde hay que desarrollar capacidades, porque con el mismo capital, la incapacidad valga la redundancia, la incapacidad de generar estas capacidades genera, digamos, la diferencia entre quienes pueden cuidar bien y quienes no pueden cuidar, no tienen barreras para cuidar. Entonces, sí, Luisa, hay que generar esas herramientas para que a la vez se desarrollen diferentes capacidades, ¿no? Tu aporte me encanta porque después se va a enganchar con algo con lo que quiero terminar, básicamente, que es un aporte que a mí en su momento me movilizó mucho de Valentina Perrota y que yo valoro mucho de ella en cuanto a esto, de lo que vos estás mencionando, las capacidades para cuidar. Y empezar a pensar que las capacidades para cuidar no necesariamente están dentro del seno del hogar. ¿Sí? Entonces esto es algo que a mí me viene, es una preocupación y una discusión que tenemos con Marisa de hace 5 o 6 años y que de alguna manera para mí es muy interesante. Yo voy a hacer un parate ahí cuando Marisa termine su exposición y después si quieren discutimos y charlamos un poquito de eso. Me traje también un textito para leerles al respecto de ese punto. Marisa, pero si querés continúa y después seguimos hablando. Voy rápido, así abrimos la conversación, que es lo más interesante. Les mostraba antes el diamante del cuidado con sus 4 vértices, que nos permitió a nosotros organizar la información y diseñar indicadores para cada uno de ellos, para ver cómo se provee ese cuidado, y al mismo tiempo seleccionamos a 3 poblaciones específicas que reciben esos cuidados y que, como vamos a discutir también después de que termine de hablar, también algunos de ellos proveen esos cuidados. Por un lado, los niños, niñas y adolescentes,
Y acá hablamos de niños, niñas y adolescentes que están dentro, que viven en hogares, pero también que viven en instituciones y que reciben cuidados. Personas mayores, y acá hacemos una diferenciación importante en que no todas las personas mayores necesitan el mismo tipo de cuidado, y para nuestro sistema diferenciamos a aquellas personas mayores en situación de dependencia, que van a necesitar un cuidado mayor y más intensivo, y las poblaciones con discapacidades. Y dentro de estas discapacidades incluimos a las discapacidades motrices y a las discapacidades mentales. Si querés pasamos a las que siguen, pero lo dejo ahí, porque como quedan 7 minutos, me parece más importante poder como conversar y que no queden las dudas y que las poblaciones se sabe quiénes. Me parece que es fácil de saber quiénes son y las vamos a ver en profundidad en las próximas clases. Y además el chat está que arde, se pusieron a conversar un montón. Sí, en respecto de lo que Marisa estuvo mencionando y de lo que mencionó Luis, para mí es muy importante pensar en que, digamos, cuidar también va a formar parte, y lo que viene planteando la bibliografía es la posibilidad de emplear y generar trabajo. Que al día, o sea, que también, digamos, esas personas que se dedican profesionalmente a cuidar también tienen, digamos, un perfil determinado, pero lo importante es empezar a pensar que, sobre todo en población adulta mayor o en población mayor, el cuidado necesita ser un cuidado calificado, sobre todo en aquellas personas que son dependientes. Y empezar a pensar, así como ninguno pensaría que ningún niño de 6 años podría escolarizarse sola y únicamente en la casa, porque el ámbito institucional brinda un montón de otras competencias, que no son solamente el cálculo y la lectoescritura, que también son sumamente importantes, que son recontra importantes, pero que también brinda otra que quien brinda educación y está al frente, digamos, del dictado de esas clases, es alguien específico, formado para eso. También es importante empezar a pensar en la necesidad de la formación que requieren las personas que van a cuidar adultos mayores con dependencia, porque de alguna manera también esto tiene que ver con el derecho a ser bien tratado, con el derecho a ser tratado específicamente y con el derecho a tener un cuidado que responda a las necesidades puntuales de cada una de las personas. Digamos, así como uno podría pensar, yo quiero mucho a mi nieta, o quiero mucho a mi hija, pero no soy la única persona ni la que mejor las puede cuidar en determinado momento. Necesitan de personal específico. Bueno, también los adultos mayores. Entonces, en un punto, digamos, lo que nos viene a plantear Perrota en uno de los textos que a mí me parece que nosotros tomamos como bibliografía y que a mí me parece que es muy bueno, es justamente esto, ¿no? La idea de pensar en expertos, de pensar en personas que van a tener que tener un perfil adecuado para ese cuidado. Quiero cerrar esto porque muchas veces se reduce la idea del cuidado a un voluntarismo y al afecto y a la obligación de los hogares en hacerlo, y a veces nos estamos dejando de lado el hecho de que a veces los hogares están sobrepasados y no son el mejor lugar para brindar el cuidado. Entonces, eso es una de las cuestiones que nos trae a la reflexión Perrota y que yo tomo y que me parece muy valiosa para ir reflexionándola y que va a formar parte de empezar a concebir de manera diferente el cuidado, sobre todo en una de las poblaciones que a mí más me preocupa en la ciudad de Buenos Aires, que es la de los adultos mayores, porque la ciudad es una ciudad envejecida. Esto quiere decir, hay más del 8% de la ciudad, llega al 17% de población de 65 años y más, y casi 20% de población de 60 y más.
y bueno, y la esperanza de vida se alarga, y obviamente, digamos, hay muchos adultos mayores que trabajan y que cuidan, brindan cuidado, y otros que, digamos, no están en las mismas condiciones, y esto tiene que ver con el derecho también a vivir bien, ¿no? A vivir dignamente. Entonces, bueno, dejo esta reflexión, sé que el chat está que arde, si quieren vamos leyendo algunas contribuciones y vamos tratando de... bueno, primero que les agradezco que se involucren y que participen, porque quiere decir que trajimos un tema interesante y bueno, entonces me pone contenta. Así que bueno, vamos a leemos algunas, Marisa, ¿te parece? Y ya nos vamos despidiendo y dejamos para la próxima. Tenemos 2 minutitos. Me parecía que está buena la pregunta de Mailén ahí de si se ha medido quién es el actor que más cuida, ¿no? Y sí, nuestro sistema de indicadores de cuidado justamente permite responder esa pregunta y ver que el cuidado hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero esto es algo que es una tendencia global, y por eso hoy el cuidado es parte de las agendas internacionales de desarrollo. La última cumbre regional de la mujer que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires en noviembre del año pasado tuvo como tema central la sociedad del cuidado, y lo que se acordó en esa cumbre es promover una mejor distribución del cuidado y apostar a una redistribución de cómo se cuida. ¿Por qué? Porque hoy quienes cuidan más son los hogares, son las familias, tienen una carga desproporcionada de cuidado en relación a cuánto cuida el sector privado, a cuánto cuidan los estados y a cuánto cuidan las organizaciones de la sociedad civil. Y al interior de esos hogares, como bien lo explicaba yo antes, y hay una pregunta también en el chat, son las mujeres las que están desproporcionalmente contribuyendo a ese cuidado, y eso hace que su autonomía y su capacidad, como decía Luis, trayendo a Amartya Sen, de hacer otras cosas en la vida, de poder ejercer plenamente sus derechos y buscar su desarrollo, se vea limitado. Entonces, la idea es mejorar esa distribución, hacerla más equitativa, no solo desde una mirada de género, sino desde una mirada de todos los actores que componen este diamante del cuidado. Y otro, para cerrar así un poquito, quería hablar de algo que voy a hacer solo una mención muy mínima, pero que después va a estar en la bibliografía, que es el concepto de conciliación. El concepto de conciliación, de alguna manera, lo que va a permitir es esta convivencia entre las actividades para el mercado y las actividades de la vida cotidiana. Y justo para esta idea de la conciliación es en donde los estados tienen que empezar a pensar en darle lugar al varón para poder participar de las tareas de cuidado. Y entonces ahí empieza a ocurrir algo que es muy importante, y es pensar en el régimen de licencias, que el gobierno de la ciudad ya lo pensó, y es esto de que se naturaliza que la licencia es para las madres. Bueno, pues los varones también pueden cuidar y también pueden participar, y también tienen derecho a tener vínculo con sus hijos por más tiempo. Entonces, en alguna medida, bueno, esto es otro de los temitas que me parece que son interesantes, que es el tema de la conciliación. Después les dejamos la bibliografía y bueno, y si tenemos tiempo lo retomamos en algún otro momento y en alguna otra parte del curso. Si quieren, bueno, ya nos excedimos 2 minutos, no sé cómo quieren que los organizadores del instituto, cómo quieren que procedamos. No, súper bien, muchas gracias. Gracias por todas las definiciones, todos los conceptos. Sí, les vamos a compartir la bibliografía. Ahora hay quienes quisieron entrar, hay un problemita con la página web en este momento del gobierno de la ciudad, pero ya se va a solucionar, y ahí también hay bastante información dentro del sitio de cuidados que pues van a poder ver.
y si no, no se preocupen que también al finalizar el curso podemos hacer como un compilado de links y se los enviamos. Así que muchas gracias Marisa y María Eugenia por su tiempo, por compartirnos esta experiencia. Gracias a todas las personas que se sumaron, por sus aportes, sus comentarios, el tiempo, valorizando también que hay que repensar los cuidados entre los varones y las mujeres. Destaco mucho la participación de los varones en este curso, está buenísimo. También empezar a pensar esto, ¿no? Como otras lógicas de cuidado, y repensar los roles que tenemos, ¿no? Como cuestionar un poco por qué esta enorme feminización de los cuidados. Así que de mi parte agradecerles muchísimo, y no sé, contame Santi, si hay algo más que tengamos que transmitir del instituto.